como yo. Inclusive en Santiago nos habla, por ejemplo, de Elías, dice, un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo. Oiga, Elías el profeta, sí, Elías el profeta. Y esto es algo muy importante que no podemos perder de vista. Debemos entonces buscar aplicar sus experiencias, las experiencias de David, a nuestra vida diaria. Porque si no, entonces todos estos 10 miércoles que llevamos no van a haber servido de gran cosa. A lo mejor, ¡ay, que yo no sabía ese detalle! O esa estadística, de nada nos va a servir, ¿verdad? Para que entonces tú y yo podamos también vivir conforme, a ser personas conformes al corazón de Dios. Yo creo que esto sí es un anhelo de todos nosotros. A mí me gustaría que Dios dijera, Enrique es un varón conforme a mi corazón. Yo sé que pido demasiado, pero no tiene nada malo soñar. Sí, sueña, ¿verdad? Y en un buen sentido de la palabra. Pero es precisamente lo que creo que estamos buscando. Así que sigamos aprendiendo con esta introducción de la vida de David. Porque no podemos olvidar que Dios calificó a David como un hombre conforme a su corazón. Y hemos estudiado muchas cualidades, muchos defectos, y que nos pueden ayudar en gran cosa. Si David, con todo lo que hizo malo, aún así Dios lo calificó como un varón conforme a su corazón, yo tengo esperanza. Entonces no estoy totalmente descalificado, ¿verdad? Entonces esto es importante que no perdamos de vista, ¿verdad? Entonces hemos estudiado muchas cualidades, pero otra de las cualidades que quiero enfatizar el día de hoy, conforme nos acercamos al final de su historia, tiene que ver con una actitud de un corazón dispuesto a perdonar. ¡Ay, qué difícil! ¡Qué difícil es vivir una vida! Porque creo que el perdonar es un atributo muy difícil de adquirir. Y me estoy refiriendo a nosotros como cristianos. Inclusive cuando hablamos del perdón, usualmente tomamos como 3 actitudes ante el perdón. Y aquí le tengo. Número 1, un perdón condicionado. Mira, Johnny, te perdono si no lo vuelves a hacer. Mira, Gil, yo te perdono, pero no se me va a olvidar, O sea, ¿se ha fijado? Estoy condicionando el perdón. O sea, si te portas bien de aquí en adelante, te perdono. Si no vuelve a suceder, te perdono. O sea, condicionamos nuestro perdón. Yo creo que todo el mundo hemos hecho esto, ¿verdad que sí? Condicionamos el perdón. Y otra manera es un perdón parcial. O sea, sí te perdono, pero no me olvido, Sí te perdono, pero ya llevas 3. Sí. O sea, sí te perdono, pero mientras no vuelva a suceder. ¿Me doy a entender? O sea, lo hacemos parcial. Otro es un perdón diferido, ¿sí? Te perdono, pero dame tiempo. Déjame de aquí a mañana o unos 2-3 años para que se me pase. No sé, lo diferimos, ¿verdad? Pero en realidad una cosa es que somos muy rápidos para juzgar. Muy rápidos para juzgar. Qué fácil es juzgar a los demás. Y al mismo tiempo el perdón no es solo acerca de los demás, nos involucra a nosotros también. Por ahí hemos leído, creo que muchos comentarios acerca del perdón y la falta de perdón. Como dicen, el no perdonar es como estar tomando un veneno nosotros esperando que nuestro enemigo se muera. De alguna manera creo que este es un principio muy verdadero. Los primeros dañados cuando no perdonamos somos tú y yo, cada uno de nosotros. Conforme yo no perdono, yo soy el principal afectado. Es más, ¿te has puesto a pensar cuánta gente te ha costado trabajo perdonar? O a lo mejor no has perdonado. Y yo me pregunto, ¿tú a lo mejor se te ve el sueño? ¿No te ha pasado? Ves pasar a la persona y esa persona ni cuenta. Llega a su casa y se duerme. Y tú no, me doy. ¿Cuántas ocasiones? ¿Verdad que sí? O nomás yo. O ya me balconeé, ¿verdad? No te hagas, Julio. Pero sí me doy a entender, este problema del perdón es muy serio, ¿no? Y David nos da un increíble ejemplo de perdón. La falta de perdón nos puede conducir a una espiral muy peligroso hacia abajo. Porque, no sé si te has fijado, primero viene una especie nada más así como una ofensa. Me ofendí o me ofendiste. El problema está que si no hago nada con eso que inició como ofensa, entonces se convierte en un resentimiento.
Yo estoy esperando que tú hagas algo al respecto y no lo haces, yo no estoy perdonando. Y entonces ese resentimiento de una ofensa que no se resolvió se puede convertir en un cierto odio. Y después algo más profundo como el rencor. Y luego, lo más peligroso de todo, puede conducirnos a la venganza. ¿Cuántas cosas hemos hecho porque no hemos perdonado? Y la verdad, a lo mejor cuántas palabras hemos lanzado y después nos arrepentimos. ¿A ti no te ha pasado tampoco? Debemos tener mucho cuidado porque inclusive de alguna manera mi esposa Marilena es así como yo no sé, la admiro mucho en este sentido de que le digo, ¿sabes qué? Tú ves el mundo de una manera tan distinto, con unos lentes muy distintos, y no me refiero falsos, no, ella ve el significado de las cosas de una forma como más gráfica. Le voy a poner un ejemplo. El otro día íbamos avanzando en una calle y de repente había unas palmeras grandototas y yo le dije, mira qué descuidadas están estas palmeras, las tienen descuidadas. Y dice, sí, ¿verdad? Parecen botas de vikingo. Y las veo y sí es cierto. Hasta que me dice, digo, sí es cierto, parecen botas de vikingo, ¿verdad? De alguna manera es eso. Y ella es muy gráfica. Entonces ella, cuando habla de que digamos, que tengamos cuidado con lo que decimos, dice es que cuando tú tiras agua al piso, ya no vas a poderla recoger. Y así son a veces las palabras. Ahora recógelas. Y tenemos que tener mucho cuidado porque las palabras son una forma de venganza. Sobre todo los cristianos. ¿Se ha fijado el sarcasmo? O sea, no nos atrevemos a tirar un balazo porque somos cristianos. O sea, agarrar un cuchillo, no soy cristiano, yo soy cristiano. Pero así como el sarcasmo, ¿ah, sí? ¿De veras? ¿En serio? ¿Nada más una? Sí. ¿A poco no? Somos muy dados a eso y eso es una forma de venganza. Y como digo, vamos al momento dentro de la historia de David en el que se encuentra en el punto más bajo de toda su vida. ¿Sí? En el punto más bajo que se encuentra, que todo ha venido como resultado de su pecado con Betsabé, y cada una de las consecuencias que le vinieron a David, lo estuvimos viendo el miércoles pasado, fueron anunciadas a David por Dios a través de su profeta Natán. ¿Se acuerda? Y le dijo, ¿sabes qué? Ese niño se va a morir. Y se murió. Y luego le digo, ¿sabes qué? Todas tus mujeres van a ser expuestas o van a ser de otro, van a ser violadas o llámale como quieras, por otro hombre y enfrente de todo mundo. Y eso sucedió. Y le dijo, va a haber espada en el resto de tus días en tu familia. Y eso sucedió. Sí, eso sucedió. Todo se cumplió. Y entonces recordemos que su hijo Absalón, ¿se acuerda que se rebeló? Había usurpado el trono. Y David está huyendo. Me voy a regresar a ese momento porque el miércoles pasado ya habíamos platicado cómo Absalón fue asesinado. Pero vamos regresándonos tantito en el tiempo cuando todavía Absalón apenas está entrando a Jerusalén a tomar el trono que le pertenecía a su propio padre. Y David tiene que salir huyendo. Está en el punto más bajo de su vida. Me recuerda mucho, aunque no puedo saber ¿qué habrá sentido o escrito David en ese momento en el que está saliendo? Pero viene a mi memoria el Salmo 40. El Salmo 40 es un salmo que para mí no sé, ha sido experiencia mía en el pasado y lo tengo aquí en mi Biblia marcado con una fecha inclusive. Y dice el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Enderezó mis pasos. En el versículo 12, si nos adelantamos ahí, no podemos ver todo el salmo. Dice, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Y te pregunto, ¿te has llegado a sentir así? A lo mejor a veces exageramos, pero creo que todos podríamos decir, sí, yo me he sentido a veces así.
Pues por si esto fuera poco, como si esto no fuera suficiente, vamos entonces al segundo libro de Samuel, en el capítulo 16, versículos 5 en adelante. Segundo de Samuel 16, 5 en adelante. Y entonces vemos a David huyendo. Dice que vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. ¿Se acuerda Saúl, el rey Saúl? El cual se llamaba Simei o Simei, hijo de Gera, y salió maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Sí, imagínate, no nomás le está diciendo grosería, le está aventando piedras, está agarrándolo a pedradas. Imagínense para la postura de un David, era un rey. Al final de cuentas podría decir, a mí nadie me ha quitado de rey, y sale por ahí un don nadie y me está insultando y me está agarrando a pedradas, y no solo a mí, a mi familia. Dice, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Versículo 7. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. ¿Sabe qué? Me da la impresión de Simei, de esos hombres que te patean cuando estás en el suelo, de esas personas que no se conforman con tantito, con haberte golpeado. Ellos quieren sangre, quieren todo, se va con todo. No era suficiente para Simei poder darse cuenta que el rey estaba siendo traicionado por su propio hijo, como para que dijera, ya con eso tiene. ¿Qué más doloroso para un padre que experimentes la traición abierta de uno de tus hijos? Un complot no solo para quitarte el lugar, sino para asesinarte. O sea, Absalón buscaba matar a su propio padre. Imagínate, yo no creo que pueda existir algo más doloroso que eso. Y por si fuera poco, este hombre, en lugar de estás en el suelo, David, déjame patearte. Y hay gente así. ¿Te has fijado que hay gente así? Yo recuerdo en la secundaria, creo que esto no le he platicado a mi mamá, hay muchas cosas que me balconeo solito, ahorita me va a regañar, ¿verdad? Yo recuerdo que en la secundaria había un muchacho, él siempre quería pleito. Y yo lo dejaba pasar. Pero ya uno llega un momento, y recuerdo que en una ocasión ya estuvo bueno, órale, y nos empezamos a agarrar no es buen testimonio, estaba en la secundaria, y nos dimos ahí de trancazos. Me ganó. Usualmente no perdía yo, pero me ganó a la buena. Yo estaba en el suelo y me acuerdo que en cuanto él vio que sangré de la nariz, se ensañó. Yo me acuerdo que fue la primera vez que en un pleito sentí miedo. Le vi la cara así como que ver la sangre que me salía de la nariz lo enfureció, al grado que se volteó, agarró una piedra, iba a darme, me tenía en el suelo. Ya estaba yo en el suelo sangrando. Y no se conformó. Nada más que qué bueno que los demás compañeros lo detuvieron, si no, sería historia. Pero hay gente así que te ve en el suelo, que estás pero en lo más bajo de todo lo que te puede afectar y doler, y no te ha pasado, y de repente viene la herida, el sarcasmo, no sé, la indirecta. Eso le pasó también a Job. Ahí está el pobre Job batallando, y sus hijos, sus amigos, oye, Job, pues algo has de haber hecho, Job. A mí se me hace que qué feo. Pero en este caso era un enemigo, ¿sí? Y lógicamente tiene colaboradores David que intervienen en su defensa. Mira el versículo 9. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto? Miren nomás, este perro muerto a mi señor el rey. Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Ay, no se anda por las ramas. No dice, déjame decirle, detenerlo, te lo quito, me pongo en medio, que me pedree a mí. No, ¿sabes qué? Y siempre hay personas así que te dicen, no te dejes, David, dale su merecido, déjame, es más, yo lo hago, déjame darle su merecido. Y pudiera parecer, bueno, yo no le dije nada, él fue.
Porque después de todo, Simei está siendo muy agresivo. Es más, se está pasando de la raya. Porque no solo maldice a David, no solo le avienta piedras a él y a toda su familia, sino que además está mintiendo. Porque está diciéndole, hombre sanguinario y perverso. O sea, en realidad ese no es un argumento válido. Luego dice, Dios te ha dado el pago de toda sangre, la sangre de la casa de Saúl. Él no mató a nadie de Saúl. ¿Se fija cómo está mintiendo? O sea, no solo lo insulta, lo ofende, lo apedrea, sino que le miente. Y Dios te ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Eso no es cierto. Dios, ¿a quién le había entregado Dios el reino? A David. Entonces a veces viene la gente y nos insulta, es más, tú puedes decir, es que no es verdad lo que me están diciendo. Aquí no hay verdad en lo que son puras mentiras. Ahora David tiene que decidir qué va a hacer. Y aquí es donde aprendemos que sintonice próximo miércoles. No es cierto. Puede entrar en la espiral descendiente, puede sentirse ofendido, permitir que esa ofensa se vuelva en resentimiento y luego el odio, rencor y luego venganza, échatelo, me estoy vengando, ¿no? Yo me imagino, ¿te imaginas cómo se habrá sentido David si hubiera reaccionado así? A lo mejor se hubiera dicho, híjole, me enojé. Para que yo me imagino, ¿sabe qué? Yo quiero imaginarme cualquier señal, ahora sí que chiquita, de la mano, de un ojo, de la cabeza, alguna así como, hubiera entendido Abisai como la señal de un sablazo. Eran hombres, ¿se acuerdan? Eran hombres sanguinarios, eran guerrilleros aquellos hombres que rodeaban eran todos expertos guerrilleros. Yo me imagino con que hubieran malentendido. Yo me imagino que David se debe haber quedado así, no me vaya a entender mal mi guerrero porque se lo escabecha. No sé, de alguna manera. Y David decide, versículo 10. El rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Dice que a David no le falta valor. David sabe confrontar. Así es que aquí no es que le tenga miedo al hombre a Simei, no tiene miedo. Pero mire el enfoque de David. Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Ahora no quiere decir que Dios le está diciendo ve y maldice. En pocas palabras, si lo está haciendo es porque Dios lo está permitiendo. O si lo está permitiendo Dios es porque lo puede hacer. No podría él hacer nada sin el permiso de Dios. En realidad lo que está diciendo David. ¿Sabes qué valioso sería si mucho de este principio lo aplicáramos en nuestras circunstancias cuando somos ofendidos? ¿Cuánto de la ofensa que has recibido, cuánto de esa ofensa la hayas provocado tú o no, es porque Dios la permitió? No te la habrá mandado, no será el deseo de Dios, pero dijo Dios, esto le va a ayudar para crecer y lo permite. Y es lo que está entendiendo David. ¿Quién pues le dirá por qué haces así? O sea, ¿por qué le voy a reclamar algo que Dios podía frenar? Es que este es el punto. Para mí viene mucho a mi memoria el pasaje de Primera de Pedro, si no mal recuerdas, Primera de Pedro, cuando está hablando de Jesús que nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Y dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué bonito ejemplo de Jesucristo, ¿verdad que sí? Y parece algo de lo que está moldeando o modelando David. Los hijos de Sarbia, estos guerrilleros, eran fieles, eran leales a David, pero eran mercenarios. Y ¿sabes qué? No siempre el consejo de los amigos es el más adecuado. No siempre. Aunque sus intenciones sean buenas, tenemos que tamizarlo todo a la luz de la palabra de Dios. Versículo 11. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín, como diciendo, ni siquiera es de mi familia. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¿Sabe cuál es la implicación, diríamos, actualizada en lenguaje nuestro?
O sea, está maldiciéndome porque Dios le permite maldecirme, y a lo mejor al experimentar el dolor de la maldición o del insulto, puedo crecer y madurar como para que Dios entonces retire ese permiso. No sé si me doy a entender. Es que entendamos que Dios, cuando permite que pasemos por algo que duele, no es para aniquilarte, es para madurarte, para hacerte crecer, para que mejoremos en todo el sentido de la palabra. Y esto parece que David, aunque no lo dice, y es teología pura en un sentido estricto de la palabra, esto debemos comprenderlo. El enfoque que David tenía en el mover de Dios es lo que le permite actuar correctamente. Viene a mi memoria a Proverbios 19:11. Proverbios 19:11, que dice: la cordura del hombre detiene su furor. Y luego mire lo que dice: y su honra es pasar por alto la ofensa. Su honra es pasar. No tienes idea, yo en lo personal, cuántos problemas me he ahorrado por seguir este consejo de Dios. Deja pasar por alto la ofensa. No le hagas al cansado. Deja pasar la ofensa, no es para tanto. Porque cómo somos sabrosos para eso, ¿no? Debemos reconocer que Dios está detrás de todo, está obrando en todo. No veo a David ni siquiera exaltado y digo, oye, que te estén insultando y apedreando, yo creo que es como para, aunque te controles, ya estás enojado. De hecho, espérate nomás tantito, si me deja que cuando no me vea nadie, sí. Me recuerda mucho ahora que tuvimos en meses anteriores el Congreso de Niños SUBE, el circo de lo bueno y lo malo, no sé cuántos estuvieron involucrados, pero inclusive hay un canto que define un principio que creo, fíjese que aunque lo transmitimos a los niños y los niños lo aprendieron bien, creo que podemos aprenderlo nosotros. Y dice, ¿qué hago cuando tengo que tomar decisiones difíciles? Y creo que sin querer aquí fue lo que hizo David. Primero dice, y se plantea a través de cuatro Cs. La primera C dice: considera tus opciones. ¿Qué opciones tienes ante el insulto? Entonces dirías, bueno, ¿me lo ejecuto o dejo pasar por alto la ofensa? Son mis dos opciones, ¿no? Ok, ahora, segunda C, compáralas con Dios. A ver, ante Dios, ¿cuál sería? ¿Venganza? No. ¿Perdonar? Sí, aunque dejo pasar por alto la ofensa, ¿se fija? Y luego dice, número 3, la tercera C, comprométete con tu decisión. Si tú consideraste tus opciones, las comparaste con Dios, viste cuál era la correcta, ahora comprométete a seguir con la correcta. Deja pasar por alto la ofensa. Pero es que imagínate si yo dejo pasar. Entonces viene la cuarta C, confía en Dios. Confía en Dios. Estás haciendo lo que Dios te ha dicho, confía en que Él va a obrar esto para bien. Y yo creo que esto se aplica en cualquiera de nuestras circunstancias. Considera tus opciones, compáralas con Dios, comprométete a lo correcto y confía en que Dios estará guiando tus pasos, protegiéndote en todo. Creo que es un buen consejo cuando tenemos que tomar decisiones difíciles. Porque la verdad es de que debemos cuidar nuestro corazón. ¿Te has fijado que de cualquier cosita nos ofendemos? Por eso el dicho, yo no sé si, bueno, sí creo que porque lo dicen, pero pareces jarrito de Guadalajara, ¿lo has escuchado? De todo te ofendes, luego te cuarteas, ¿sí, verdad? Me imagino que eso ha de pasar con los jarritos de Guadalajara, no sé, ¿verdad? Se han de cuartear muy fácilmente, ¿no? Pero inclusive leía de un autor que decía, es que debemos aprender a tener un corazón suavecito, tierno, pero una piel gruesa, dura, una piel como de rinoceronte. Y no se refiere a la dureza de emociones, sino para que se te resbale hasta cierto punto. Y así creo que debemos ser si queremos ser usados por Dios. ¿Por qué entretenernos? Imagínense si David, no, es que mira, después de todo lo que me está pasando. Me imagino si a lo mejor hubiera sido David como yo. No, mira Dios, después de todo lo que me está haciendo pasar, y luego mira, me está diciendo, me tiene, ya pareces carrito de Guadalajara, Enrique, levántate la frente y órale, va adelante. ¿Me entiendes? Porque así somos. O sea, piel de rinoceronte, tú debes tener un corazón tierno para Dios. Y que lo demás se te resbale. No digo que no te importe, pero no le des tanta importancia. Y mire que esto es un insulto, no es como para nada más así, ¿no? Pero bueno, avancemos en la historia.
Vamos al momento en el que ahora Absalón ya está muerto. Okay, ya no está el enemigo de David, aunque era su hijo. Y David ahora va de regreso a casa. Ay, nanita. Ay, nanita. Ahora David está nuevamente en control. Ay, Simeí. Dicen por ahí el dicho que la vida da muchas vueltas, ¿verdad que sí? Versículo 16. Bueno, vámonos al capítulo 19. Segundo de Samuel 19, versículo 16 en adelante. Dice que Simeí, y por si tenemos duda, nos aclara, es el mismo, el hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, es el mismo. Se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David para apedrearlo y mentarle la mamá. No, ¿verdad? Nada tonto. Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que él le pareciera. Ay, ay, ay. Entonces Simeí, el hijo de Gera, se postró, delante del rey, cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo al rey: no me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén. ¿Te puedes imaginar cómo se sentía Simeí? Ay, nanita, ¿qué va a hacer el rey? Lo ofendí, mentí, le aventé de pedradas y ahora tiene el control, tiene el poder otra vez. Ay, nani, yo creo que no dormía Simeí. No me culpe, mi señor, ¿verdad? Dice: no los guarde el rey en su corazón. En pocas palabras, perdóneme, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. ¿Te imaginas? Y yo diría: ten mucho cuidado con lo que dices. Ten mucho cuidado con lo que dices. No vaya a ser que después te tengas que, como decimos, que tragar tus palabras. Qué feo cuando tienes que revirarte, ¿verdad? Qué feo. Yo he compartido con ustedes así, sin dar tampoco nombres, pero yo recuerdo la primera, diríamos, ¿cómo podría ser? La primera posición o responsabilidad ministerial oficial dentro de nuestra iglesia San Pablo hace un titipuchal de años. Recuerdo que conforme me senté en mi pequeñísimo cubículo con mi pequeñísimo escritorio, uno de los pastores que estaban en aquel entonces entró a mi oficinita, cerró la puerta y me dijo: quiero que te quede claro una sola cosa, Enrique. Tú no eres pastor y nunca serás pastor. ¿Te quedó claro? Y yo, ajá. Y se salió. Se fija, pude haber hecho muchas cosas. Esto que le platico, lo platiqué años después por primera vez. Nunca se lo dije a nadie se lo platiqué. Creo que de alguna manera Dios me protegió. Y yo dije: esta persona cuando salió de aquí, en un sentido, no que me dé gusto, pero casi tuvo que tragarse sus palabras, ¿no? Y inclusive viene a mi memoria una anécdota que platicaba mi padre, y muchas experiencias que él tenía. Dice que cuando él platicaba, él ya falleció, pero cuando él salió de la universidad, él estudió ingeniería civil. Cuando él salió de la universidad, resulta que dice que fue a pedir trabajo. Entonces pues era un chamaco recién salido, es más, no sé si ya había terminado, ¿no, ma? Pero bueno, el chiste está que fue a pedir trabajo en una construcción y el ingeniero encargado de la obra le dice: claro que sí, preséntate mañana con el capataz fulano. Y ahí va mi papá, como, pues imagínese un muchachito, no sé, de 23 años, no sé. Y llegó y el capataz le dice: ahí está un pico y una pala, ponte ahí con todos estos peones a hacer zanjas, ¿no? Y toda la semana tuvo pico y pala en Monterrey. Se puede imaginar, o sea. Y entonces llegó el fin de semana, llegó el sábado y pues está todos los empleados haciendo fila para recibir su nómina, y ahí va él, ¿no? Y cuando llega: no, pues aquí no aparece tu nombre. ¿Cómo? Pero si trabajé toda la semana.
aquí no está, tendrás que hablar con el ingeniero. Y pues ahí va a hablar con el ingeniero. Oye, ingeniero, fíjese, ¿se acuerda de mí? Sí, sí me acuerdo de ti. Pues es que usted me dijo, sí, sí, claro que sí. Por eso y ahora que vine y ahora ¿querías que te pagara? Si te estoy enseñando, chamaco. No, hombre, dale, ten pa' tu soda y ya vete. Tú podrías decir, mi papá y pudo haberle dicho, recordado a la familia, aventado piedras o la pala o el pico, no sé. Mi padre se fue, pasan los años, mi papá se titula, es transferido de regreso a Mexicali y ocupa a mi papá un puesto importante en el gobierno. Y empiezan lógicamente a reclutar personal en las plazas de gobierno. ¿Y quién cree que llegó a pedir trabajo? El ingeniero que años atrás no le había pagado. Mi papá tenía que decidir ahí algo. ¿Verdad que sí? ¿Lo contrato o no lo contrato? ¿Me vengo o no me vengo? ¿Tomo venganza o lo dejo pasar? Y mi papá así era, corazón tierno, y lo contrató. Pero resulta que en aquel entonces, y todavía yo me acuerdo que aún en mis tiempos el gobierno, el primer cheque del gobierno a veces tardaba como 6 meses en llegarte el primer pago, aunque te llegara todo junto, pero tardaba. Entonces empezó a tardar si no llegaba el pago del hombre. Imagínense, de hecho me está haciendo la misma. Los meses que haya tardado en cobrar, este hombre sufrió lo insufrible, al grado que el día que llegó su cheque y llegó todo completo, llegó con mi papá a darle las gracias. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué hubieras hecho? Que la vida da muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas. Yo me imagino, regresando a la vida de David, que cuando está llegando Simeí a pedir perdón, todos esos mercenarios a su lado han dicho, ay, ahora sí, David. No sé, una manera inclusive de huir del perdón es ignorar a la persona que nos ha hecho daño. ¿Te has fijado? Pudo no haber hecho, o sea, ¿quién es este? ¿No? Decía el escritor Bernard Shaw, el peor pecado en contra de nuestros semejantes no es odiarlos, sino ser indiferente hacia ellos. Esa, decía él, es la esencia de la inhumanidad. La indiferencia en realidad es como un coraje reprimido. Te aplico la ley del hielo. No me di cuenta. Ahí estabas, ¿de veras? No me había dado cuenta. Es como una manera de... Recuerdo hace mucho estar viendo una película de unos criminales que tenían secuestrado una familia, y una de las hijitas de la familia, es una película, ¿no? y le dice a uno de los malandros, le dice, ¿por qué nos odia tanto? Y el ladrón le contesta algo que me dejó a mí. Dice, no los odio, simple y sencillamente no me interesan. ¿Te has fijado que el expresar que no me interesas es una manera de venganza, de no perdonar? David no está haciendo eso porque pudo haberse quedado callado, haber dejado así como, no te hablo. ¿Sí? ¿Hablabas? ¿Con quién hablaba? Ve con él, ve con mi secretario, ve a oficialía de partes y mete un escrito, solicita un perdón en la oficina de perdones especiales de mi reino. Yo no sé, pudo haber hecho muchas cosas. Inclusive en el versículo 21, segundo de Samuel 19:21, una vez más estos mercenarios de David intervienen. Respondió Abisai, el hijo de Sarbia, y le dijo, no ha de morir por esto Simeí, que maldijo al ungido de Jehová. Y mira, el ungido de Jehová. David pudo haber dicho, sí, es cierto, ¿verdad? Soy el ungido. Así como, David, esta es tu oportunidad, patéalo o déjame patearlo yo. Qué difícil es perdonar a los que no amamos. Qué difícil. Está como ese matrimonio que llega a consejería y me decía, es que ya no amo a mi esposa. Y luego, es que sabes que Dios te está diciendo que debes amar a tu esposa. Y decía, es que yo no puedo. Bueno, la Biblia dice que ames a tu prójimo. No la quieres ver como esposa, que ames. No puedo. Bueno, la Biblia dice que nos amemos unos a otros. No puedo. Bueno, mira, déjame decirte algo, le dije. La Biblia dice que ames a tus enemigos. No hay salida. No hay salida. No podemos justificar nuestra falta de amor y falta de acción perdonadora hacia los demás.
Y uno de los principios bíblicos que no podemos olvidar es que tanto el amor como el perdón no son emociones. No se trata de sentir perdón, no se trata de sentir amar, ¿verdad? Cuando alguien me ha ofendido, yo no tengo ganas de perdonar y yo no tengo ganas de amar. ¿Tú sí? Yo no tengo ganas, no siento ganas. El amor y el perdón bíblico son decisiones. Decisiones. Yo debo decidir amar, yo debo decidir perdonar. ¿Por qué? Porque Dios me dice que así debe ser. La Biblia no me dice que yo debo apreciar o querer a todas las personas. Eso no me dice. Porque no puedes ordenarle a una emoción. ¿Cómo le dices a una persona que ama imagínate un muchacho que ama a una muchacha y dile no la ames? O sea, no puedes. La emoción, la emoción no le puedes ordenar, pero sí le puedes decir, decide no amarla, a lo mejor porque no te conviene o porque no es el tiempo, no sé. La Biblia no nos dice que le ordenemos a la emoción, nos dice que debemos amar. Podemos decidir en obediencia amar, podemos decidir en obediencia perdonar. Me viene a mi memoria inclusive la vida de José el Soñador. Vaya que también fue muy golpeado. Y ese no una sola vez, después de todo lo que sus hermanos le hicieron. Váyase a Génesis 45. Ahora vienen los hermanos y mire lo que les dice Génesis 45:5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Fíjese, no, que no les pese ni se pongan tristes porque me fastidiaron la existencia. Fíjese que este es uno de los puntos bien importantes. José no está negando, porque no pasó nada, de veras, ¿en serio me hicieron eso? No, está diciendo, ¿sabes qué? No se sientan mal porque me fastidiaron, ustedes me vendieron. Dice, porque ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió. Se fija, al igual que David, su enfoque está en Dios. Dios me envió delante de vosotros. Tú dices, no, ¿cómo? Si ellos fueron los que te vendieron. Dios, en pocas palabras, si Dios no les hubiera permitido a ustedes venderme, no me hubieran vendido. Y si me vendieron es porque Dios lo permitió. ¿Se fija qué enfoque tan diferente? Cuando somos ofendidos, lastimados, tenemos que verlo así. Si lo recibimos es porque Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, Él está en control y quiere lograr algo en nosotros. Este es el enfoque de José. Así pues, dice versículo 8, ustedes no me enviaron acá, fue Dios. ¿Cómo que Dios? ¿Se fija? Qué buen enfoque de David, de José. Y luego, más adelante en el capítulo 50 de Génesis, versículo 16. Fíjese que esa es otra cosa. José perdonó y encontró libertad en el perdón. José está viviendo su vida habiendo perdonado, pero aquí podemos darnos cuenta que pasaron los años y los hermanos de José no estaban viviendo muy tranquilos, que digamos. Los hermanos de José estaban preocupados. ¿Y qué va a pasar cuando se muera mi papá? Y el papá se muere. Capítulo 50 de Génesis, versículo 16, y dice: y le enviaron a decir a José, o sea, a los hermanos. Ahora es curioso que le mandan decir, no van. Tu padre, o sea, no el nuestro, el tuyo, mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José. Yo creo que nunca dijo nada. A lo mejor ya había visto un total perdón de José, pero no sé. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del hijo de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. En una actitud con falta de perdón hubiera dicho, ándele. No se sentían muy. Versículo 18, vinieron también sus hermanos y se postraron ahora sí delante de él. Y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis. Mire, entendamos, por eso la Biblia dice, mía es la venganza, dice Dios. José está entendiendo que si él toma venganza está usurpando el lugar de Dios. Y cada vez que tú y yo tomamos venganza o resentimiento por algo que nos hicieron, cuando no perdonamos, estamos tomando el lugar que le corresponde solo a Dios. Él está diciendo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?
vosotros pensasteis mal contra mí. Fíjese, esto me llama la atención, no está negando, porque en muchas ocasiones hay gente que dice, no pasó nada, no, sí pasó, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, versículo 21, no tengáis miedo, mire, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y mire lo que dice, así los consoló y les habló al corazón. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste con la persona que te ofendió y le expresaste perdón, pero al grado que pudiste consolarlo? La verdad que qué difícil llegar a este punto. Al igual, está José, al igual que David, se enfocó en Dios y no en las circunstancias ni en las personas. Y es que Dios así es con nosotros. Nos dice una y otra vez el profeta Isaías que Dios borra nuestras rebeliones, que no se acordará de nuestros pecados. Encontramos pasaje tras pasaje. ¿Y eso qué quiere decir? Que a Dios le dio amnesia, así como, ¿pecaste, Gil? Ay, no me acuerdo. Mira, o sea, Dios no, porque podemos pensar eso. No, a Dios no le dio amnesia. Miren lo que dice, me encanta Miqueas 7:19. Miqueas, uno de los profetas menores, 7:19, hablando de Dios, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No está diciendo que no se va a acordar, para que no entendamos que se refiere a que se le va a olvidar. A Dios no se le olvida nada. Lo que está diciendo, Dios toma la determinación, ¿sí?, de no tomar en cuenta nuestra ofensa verdadera. Si regresamos a la vida de José, nos damos cuenta que José tuvo 2 hijos y a uno de esos hijos, sí, llamó Manasés. Y decía Manasés, dice, porque dijo José, Dios me ha hecho olvidar. Y yo me pregunto, si tu hijo se llama Dios me ha hecho olvidar, ¿no será acaso un recordatorio continuo de que hay algo que supuestamente tenías que olvidar? Entonces, porque en realidad para nosotros Manasés, bueno, Manasés pues es un nombre, pero en el hebreo significa Dios me ha hecho olvidar. Entonces, imagínate cuando Manasés estaba chiquito haciendo una travesura y su papá le decía, Dios me ha hecho olvidar, ven para acá. Y así, Dios te ha hecho olvidar, ¿de qué te ha hecho olvidar? Y que diga, no me acuerdo, no, me ha hecho olvidar lo que me hicieron mis hermanos. Ahora, pues no que entonces se olvida, es que no se está refiriendo a un olvido, insisto, como una pérdida de memoria. A veces necesitamos, no es llevar la cuenta, pero necesitamos, nos vuelve más prudentes. O sea, si una persona cada vez que te le acercas te planta una cachetada, o sea, ya no te le acerques. Entonces, el punto de olvidar o no olvidar representa no, o sea, toma una determinación de no permitir que eso te afecte. O sea, suelta. ¿Sí? Qué difícil ahora regresando a David. Yo me imagino que David batallaba mucho con sus seguidores. Vámonos a 2 de Samuel 19, vamos a terminar. 2 de Samuel 19, 22. David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Fíjate otra vez qué bonito enfoque de David. Y dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. Oiga, David sigue tomando muy buenas decisiones. Se necesita mucha fortaleza y habilidad para perdonar. Y David nos da un buen ejemplo. Ahora podríamos decir: qué bárbaro, qué injusticia, ¿qué acaso Simei nunca va a pagar? Mire, algunas veces las personas que nos ofendieron van a acabar pagando sus ofensas, otras veces no. Dice la palabra de Dios en Santiago, dice: los pecados de algunos hombres antes que vengan a juicio les son manifiestos, en otros les llega después, pero les llega. A lo mejor aquí en esta tierra no, pero allá sí les va a llegar. Los hermanos de José
tuvieron su paga, preocupados. Yo creo que hasta que se murió José pudieron haber medio descansado. Ay, ya se murió, y ahora sí seguro que no nos hace nada. Y a lo mejor pensaban, a lo mejor dejó instrucciones de que cuando él se muriera nos mataran a todos. Vivían, me imagino, que perseguidos. Yo creo, el mismo Simei, ¿usted cree que vivía tranquilo todos los años de su vida? Y déjame decirte algo, si conocemos la historia, vamos a darnos cuenta que más adelante acaba siendo ejecutado. No por David, David cumplió su palabra, pero podríamos decir, Simei recibió su merecido, de menos en nuestro enfoque de justicia. Así que, concluyendo, aprendamos de la vida de David. Debemos, como número 1, aprender a cultivar una coraza sana, una piel de rinoceronte, una piel más gruesa, con un corazón tierno, para amar, para perdonar, para escuchar a Dios. Número 2, debemos analizar de dónde viene realmente la ofensa que está viniendo, porque Dios la está permitiendo de alguna manera. Y entonces podemos decir, bueno, realmente Dios tiene el control. Número 3, mantén tu enfoque vertical. No te fijes tanto en los detalles. Mantente, ¿qué quieres Dios de todo esto que estoy sintiendo y experimentando? De esto que me está sucediendo, de estas ofensas que me están lanzando. Número 4, recuerda aquellas ocasiones en las que has necesitado tú que te perdonen. Tú has necesitado perdón. Y creo que cuando somos recordados de que hemos estado en condiciones, ¿te has acordado cuando has necesitado que alguien perdone por tus acciones? Yo creo que todos. Y esto nos hace más sensibles, porque nos damos cuenta que nosotros estamos también propensos a ser igual ofensores como la persona que nos ha ofendido. Y algo bien importante, y esto cuesta más trabajo, debemos verbalizar nuestro perdón. No nada más diga ya lo perdoné, no, verbalízalo, dilo, exprésalo con todas sus letras. No para sacar a flote. ¿Te acuerdas que hace 20 años? Bueno, ya te perdoné de aquello que tú me hiciste y no se me olvidó. No, verbalízalo. ¿Sabes qué? Si quieres agregarle el término, en el nombre de Jesús he decidido perdonarte, hazlo, pero verbalízalo, no lo dejes aquí guardado. ¿Sí? Déjame decirte alguna de las tantas cosas que mi esposa y yo hemos aprendido a lo largo de los años aquí en el ministerio. ¿Sabes cuál ha sido lo que más podría yo decir? Si tuviera que decirte una enseñanza, que Dios nos ha enseñado a amar a las personas tal y como son. No querramos que la gente sea como nosotros. Aprendamos a amar a la gente así como son. Porque de las cosas que hemos visto es que qué difícil es para cualquier persona soportar un cañonazo del amor de Dios. Hemos visto a tantas personas sucumbir positivamente ante un cañonazo poderoso del amor de Dios, en lugar de un sarcasmo, una indirecta, un insulto, un reproche o un desprecio. Y una de las realidades que nos pueden ayudar es que Dios mismo nos perdonó a ti y a mí. No lo merecíamos. No es que no hubiéramos hecho nada malo. Sin embargo, Dios te perdonó a ti y a mí en forma incondicional. Y por lo tanto debemos perdonarnos unos a otros. David supo perdonar en un tiempo tan crucial como este. Y al final de cuentas, Dios lo califica como un hombre conforme a su corazón. Y yo creo que es tiempo en el que, al no solo quedarnos con un conocimiento, sino que en esta noche podamos traer a nuestra memoria aquellas personas o circunstancias que nos han ofendido, y que ahorita en este momento podamos tomar la determinación y digamos: Dios, tú no me has pedido que sienta perdonar, me has dado la orden de perdonar, y yo decido en el nombre de Jesús perdonar. Y ahí en tu mente, no tienes que publicarlo, en tu mente di: yo decido perdonar a fulano y a mengano y a perengana por esto y por esto. Creo que es bueno que encuentres la libertad en el perdón. Por algo Dios nos ha dicho que perdonemos. Padre bendito, te damos gracias porque tú has perdonado todos nuestros pecados. Gracias, mi Dios, porque aún sin merecerlo, es más, siendo culpables, tú nos perdonaste. Permite tú, Señor, que así tengamos esta ternura de corazón y tomemos la decisión en obediencia de amar,
y de perdonar. Y así, Señor, habla a tu pueblo, guíales, muéstrate en sus vidas en esta semana, dándoles de tu favor, de tu gracia, de tu bendición y protección donde quiera que estén, Señor. En el nombre de Jesús.